la pastora de este lugar, hermanos. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana? Que el Señor le bendiga, amén. Señor les bendiga, hermanos. Ya no le digo que voltee con el desolado porque ya lo saludó mucho, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios en el libro de Jonás? ¿Lo tiene, hermano? Jonás, vamos a ir a leer el capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo vamos a leer todos juntos una vez más. Dice, le dijo Jehová: ¿haces tú bien en enojarte tanto? No lo escuché, hermano. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A ver, voltea con el de su lado, dígale: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuántos vinieron enojados? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, y la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Dios, para adorarte un día más, para alabarte. Gracias por tus misericordias, Señor, recibidas. Gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos delante de ti, a tu casa, Señor, con ese corazón dispuesto a recibir tu palabra. Como dijo Samuel, Señor, heme aquí que tu siervo oye, que siempre, Señor, queramos escuchar tu palabra, que siempre queramos estar cerca de tu presencia, pero también, Señor, que queramos obedecer cuando tú nos hablas, cuando tú nos reprendes, cuando tú nos exhortas, Señor, y que atesoremos tu palabra y que la pongamos en práctica, Señor, en cada momento, en cada circunstancia. Te pido, Señor, que obres, Señor, y que cada uno de nosotros sepamos correr a tu presencia, Señor, en los momentos de dificultad y ante toda adversidad, Señor, siempre saber que la obediencia va primero, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. ¿Qué pensó que los iba a poner a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, verdad? Porque era un versículo muy pequeñito. Pero bueno, esta historia de Jonás, todos la hemos escuchado, en su mayoría hemos hablado acerca de Jonás. Los niños muy seguramente lo identifican luego con una ballena, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El tema de hoy es que se haga su voluntad. ¿Cuántos queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida? Amén. Pero es fácil decirlo, pero cuando ya estamos en el proceso, a veces dice uno: ay, Señor, qué difícil situación, qué adversidad, no hallo la salida. Pero ante todo debemos saber que la voluntad de Dios debe ser manifiesta en nuestra vida. Y yo le preguntaba, ¿cuántos vienen enojados, verdad? Ahora quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes practican el enojo? Ya me voy, hermano, ya me voy, porque yo pienso que yo soy la única pecadora, entonces me voy a ir de aquí. Todos nos hemos enojado alguna vez, ¿sí o no? Yo esperaba que todos levantaran la mano, porque es algo con lo que vivimos. El mismo Jesús se enojó, pero nosotros, la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo es válido siempre y cuando no nos lleve a pecar. Ahora, ustedes recordarán que en algunas semanas pasadas yo les hablé del Getsemaní, el huerto donde estuvo Jesús antes de ser arrestado para ir a la cruz del Calvario. Ese huerto donde Jesús estaba orando al Padre. ¿Qué es el Getsemaní? El Getsemaní significa prensa de aceite. Es el jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. El Getsemaní era un huerto donde había unas prensas para sacar el aceite de olivo. Y ahí esas máquinas que tenían ahí las utilizaban, eran unas máquinas fabricadas en ese tiempo con unas piedras enormes y se movían a través de unos palos con la cintura de las personas, de los hombres, giraban alrededor a esa como una rueda para poder sacar el aceite de los olivos y se exprimía. El aceite en aquel tiempo tenía 3 funciones. El primer aceite que salía era el más puro y su función era para uso del templo.
El segundo aceite, la segunda exprimida que daban ahí era para los perfumes. Y el tercer uso que se le daba al tercer aceite que salía era para el uso de las lámparas. Entonces ahí, para poder sacar ese aceite, tenían que hacer un esfuerzo fuerte, ¿verdad? Aquellos hombres. Pero lo importante de ese trabajo era la presión que se hacía sobre el fruto para poder obtener el aceite. ¿Con qué quiero llevarlo a esto? Nosotros en momentos difíciles sentimos que somos presionados, ¿verdad? Sentimos que nos exprimen. Bueno, quiero llevarlo a decirle, ¿qué hacemos nosotros en los momentos de dificultad? ¿Qué hacía Jesús en ese huerto, en ese momento, antes de ir y ser arrestado? Jesús estaba orando a su Padre. Jesús corrió en oración a Dios en ese momento de que Jesús necesitaba la oración en su ministerio y en todo su caminar. Vemos que Jesús no dejaba de lado la oración. Para Jesús era algo importante el orar a su Padre, tanto así que los discípulos le decían: enséñanos a orar, porque era tan importante la oración en su ministerio como es la oración en la vida del cristiano. Y Jesús ahí en ese huerto de Getsemaní corrió a su Padre en oración y le dijo: no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Jesús estaba teniendo su confianza en su Padre, aunque Jesús sabía el proceso que venía, era humano y estaba en ese momento en su humanidad, sabía lo que se venía y estaba orando por fortaleza, pero sabía también que Dios estaba con él y estaba poniendo su confianza en Dios. El enemigo, hermano, quiere que nosotros hagamos en momentos difíciles, que nosotros neguemos a Dios. En lugar de nosotros correr a la presencia de Dios en un momento de dificultad, muchas veces tomamos el teléfono y empezamos a hablarle a la amiga, al vecino, a alguien, a contarle nuestra situación. Y nuestra situación a veces queda ahí, porque lo más importante es llevar nuestra necesidad delante de Dios. Yo no digo que esté mal compartirle a alguien su necesidad, pero lo primero que debemos de hacer es correr a la presencia de Dios. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros neguemos a Dios en esos momentos difíciles, como lo hizo con Job, ¿verdad? Y Dios estaba seguro de quién era Job y dijo: yo conozco a este hombre. Dios conocía el corazón de Job. Y el enemigo muchas veces en nuestro pensamiento nos lleva a renegar, nos lleva a decir: ¿para qué estoy aquí? Las cosas no funcionan, y nos olvidamos de quién es Dios en nuestra vida. Jesús fue obediente en su caminar en la tierra ante su Padre, y él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. En nuestra vida, en nuestros procesos, tenemos que saber que es la voluntad de Dios hablando y haciéndose en nuestra vida. Ahora quiero hablarle del profeta Jonás. En el capítulo 1 vemos que Dios le dice que se vaya a Nínive y pregone y predique la palabra de Dios. Les dice: ve, quiero que vayas a Nínive y anuncies y les digas que se arrepientan de sus malos caminos o yo los destruiré. Y Jonás, dice la palabra de Dios, que se levantó, pero no se levantó para obedecer, se levantó para huir. Dice la palabra de Dios que se fue corriendo, ¿verdad? Yo me lo imagino ahí desesperado, como si pudiera ocultarse de la presencia de Dios, como muchas veces creemos que al cabo nadie nos ve. Y Dios sabía hacia dónde iba Jonás, y también qué había en su mente. Dice que se levantó para huir, iba con un propósito de ir a Tarsis, pero su idea principal era ir a Jope, pero se atravesó con una embarcación que tenía destino en Tarsis, y aparte de todo en su vida pagó su pasaje. Pagó su pasaje, para como si pagando su boleto Dios le hubiera dicho: pues tienes razón, no vayas, ya pagaste tu pasaje. Tomó su decisión y se fue. Y dice la Biblia que entró en una embarcación lejos de la presencia de Dios. Jonás creyó que por haber tomado un barco, iba a dejar de escuchar la voz de Dios en la indicación que Dios le había dado. Se fue
se aventuró en aquel barco, y dice la Biblia que entonces en ese momento, cuando el barco estaba en el mar, se vino un viento y una tempestad tan fuerte que todos los que estaban ahí tuvieron miedo y decían: ¿qué está pasando? Y empezaron todos a clamar a su Dios, y no había respuesta. Yo me imagino aquella tormenta y el barco tambaleándose, y mientras todo eso acontecía, mientras que estos hombres sacaban sus cosas, sus maletas, para ver si de alguna vez de una manera el barco se estabilizaba, no tenían respuesta, y Jonás estaba durmiendo, hermano, en medio de aquella situación de que Dios le había dado una indicación. Se olvidó de lo que Dios le dijo y se fue a acostar y se fue a dormir con esa paciencia. Y luego los marineros tuvieron miedo, y mientras ellos trataban de sobrevivir, dice que aparece el capitán y le dice: clama a tu Dios, quizás si tú clamas a tu Dios nosotros no pereceremos, no moriremos. Total que ahí la historia dice que lo empiezan a interrogar de dónde es, de dónde viene, a dónde va. Y le dice él: pues yo soy hebreo, tengo una instrucción de parte de Dios que no quiero obedecer, estoy huyendo de su presencia. Y empiezan a decirle: pues ¿qué hacemos? Dicen: pues vamos a regresarnos con tal de que el barco no se voltee, pero no lo lograron. Y entonces ya después que ven aquella situación que no se puede, resulta que dice: pues láncenme a mí al mar para que sea yo el que muera y no ustedes. Así fue, lo arrojaron al mar. Y aquellos hombres, cuando vieron que la tempestad calmó, inmediatamente Jonás salió del barco. Dice que ellos temieron a Jehová, le ofrecieron los sacrificios. Y yo le dije hace rato, estaban cada uno clamando a su Dios, y ahí se dieron cuenta quién era Dios, quién era Jehová, y empezaron a hacerle sacrificios y estuvieron alegres con aquella situación porque vieron quién era Dios. A donde quiera que Dios nos lleve, hermanos, debemos de ser luz y dar a conocer la palabra de Dios. Muchas veces estamos como Jonás, creemos que si no decimos nada nadie se va a dar cuenta que soy cristiano, y resulta que Dios nos ha dado una indicación a todos. Dios nos dijo que anunciemos las buenas nuevas, que anunciemos el mensaje de salvación, que hablemos de su palabra a las naciones, que lo hagamos. Es una tarea que recibimos usted y yo como discípulos de Cristo cuando venimos a sus pies, y a veces nos olvidamos de la tarea creyendo que si nos vamos lejos, ¿verdad? Que si no estoy comprometido en la casa de Dios no pasa nada. Esa es tarea del pastor, esa es tarea del evangelista. Hermanos, donde sea que Dios nos lleve, debemos ser luz y dar a conocer la palabra de Dios. Segunda cosa que hizo Jonás: una vez que bajó al mar, no imaginamos inmediatamente a la ballena tragándose a Jonás, ¿verdad? La Biblia no nos especifica el momento, pero ¿qué tal si pensamos que mientras que Jonás iba bajando, ¿verdad?, a la profundidad del mar, ahí es donde aparece la ballena? Total que Jonás hace una oración en ese transitar, y lo imaginamos orando dentro del pez, ¿verdad? Dentro de aquel problema tan grande. Ahí es donde Jonás se da cuenta de su error y empieza a clamar a Dios. Y le dice: invoqué a Jehová en mi angustia. Y empieza ahí a orar a Dios. Pero me gusta mucho en los últimos versículos. En el 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hasta que se dio cuenta en la situación donde estaba, dijo: pagaré lo que prometí. Ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a obedecer. Dime lo que tengo que hacer, pero sácame de este problema, sácame de este pez. Y entonces empezó a orar a Dios, y cuando él se arrepintió ahí, en ese lugar, dentro de la ballena, dice que dijo: las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Una vez que se arrepintió y reconoció su error y dijo: ahora sí lo voy a hacer, Dios le dijo: ándale pues, ve al propósito que te mandé. El canto que nos enseñan cuando somos niños dice que Jonás se arrepintió de todo corazón. Ahí en ese momento de dificultad, ahí donde ya no tenía dónde voltear, se vio sin esperanza, se vio que había lastimado el corazón de Dios, que había sido desobediente, se arrepintió, y Dios le dio la oportunidad de salir y de pregonar su palabra.
Muchas veces nuestras oraciones más Hola, sinceras nos vienen en saludamos los desde- momentos de dificultad. A veces nos da sabemos que nuestro deber como cristiano es orar, pero lo descuidamos por un momento, no le tomamos la importancia, pero cuando viene la dificultad, hermano, yo le aseguro que usted ha estado ahí a más de 10 minutos, clamando a la presencia de Dios. Y los procesos de Dios son buenos, son para hacernos crecer, pero también para que nosotros nos acerquemos a Dios. Es una manera de Dios de llamar su atención, para decirle, para que nosotros digamos: Dios, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú tienes algo para mí, yo sé que tú puedes resolver mi problema. En el capítulo 3 vemos a Jonás, que fue a Nínive y predicó. Fue hasta la segunda vez que Dios le dice: entonces ve a Nínive y predícales de mi palabra, proclama lo que yo te voy a decir. Nínive era una ciudad que tenía 120,000 habitantes. Si nos ponemos a pensar ahorita, pues no era una ciudad muy grande, pero en ese tiempo era algo grande, era una ciudad grande. Como él era Y dice que para poder recorrer aquella ciudad tenía que caminar 3 días para poderla recorrer toda. Es decir, que a Jonás le llevó 3 días caminar por la ciudad y pregonar lo que Dios decía. No era como ahorita, ¿verdad?, que había la ventaja de un vehículo. Dice que tuvo que recorrerlo. No sé si no lo menciona la Biblia, ¿verdad? Imaginemos que a lo mejor había algunos animales, pero si no los utilizó, imaginémoslo caminando. 3 días de camino, y él decía: arrepiéntanse. Aquí dice que se recorría en 3 días, ¿verdad? Pero la instrucción era que por 40 días él tenía que pregonar la palabra de Dios. Imagínense a Jonás saliendo todos los días. El Señor dice que si no se arrepienten, Él va a destruir la ciudad. Y empezó ahí a hablar, y yo lo imagino gritando entre las calles. Y dice la Biblia que aquellos hombres se arrepintieron. Aquellos hombres creyeron a lo que Jonás decía y a lo que Dios estaba diciendo. Tanto así que el rey mismo dice que se quitó de su silla y mandó decir a todo el pueblo que se pusieran en ayuno, que se vistieran de cilicio, que incluso los animales no tomaran alimento ni agua. Este hombre, este rey, había creído a la palabra de Dios, y todos aquella ciudad hicieron lo que Jonás había dicho. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de destruir la ciudad. Ahora vamos a lo que sigue en este capítulo. Jonás capítulo 4 nos dice que Jonás se enojó. Después de haber obedecido la palabra de Dios, dice que se enojó cuando vio el resultado. No era eso a lo que Dios lo había llamado, a que la gente se arrepintiera. No ese era el propósito del profeta, de ir y hablar lo que Dios decía. No ese era su trabajo, decir. Era un profeta, era clamar lo que Dios decía. Y cuando él vio el resultado, se enojó. Dice la palabra que oró a Jehová diciendo, pero fíjese cómo fue su oración, fue enojado, porque dice: oró a Jehová diciendo, ¿no es esto lo que yo te decía? Porque eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Jonás en un principio no quería ir a predicar la palabra de Dios, porque él decía: al final Dios los va a perdonar. Pues el que no conocía a Jonás, a un Dios perdonador y a un Dios maravilloso, y que ese era el propósito de Dios. Bueno, pues al profeta parece que se le había olvidado y dijo: yo no quiero ir, me voy a ir de la ciudad, me voy a esconder de la presencia de Dios. Dios le vuelve a dar la indicación, y una vez que Dios cumple su propósito, el resultado en la vida de Jonás es el enojo. Y se enojó con Dios. Y tanto era su enojo que le dijo: te ruego que me quites la vida. Imagínese a tal grado el enojo de Jonás, de no querer vivir. Y Dios le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás?
¿Vale la pena tanto tu enojo por algo que es mi decisión y mi voluntad? ¿Vale la pena que tú estés enojado? ¿Cuántas veces hay personas que se han enojado con Dios porque fue la voluntad de Él así y no sucedió como nosotros lo esperábamos? Y hay personas que se enojan con Dios y dejan de ir a la iglesia o dejan de servir con ese entusiasmo porque no fue como yo esperaba. Tenemos que entender que la voluntad de Dios no es como nosotros lo esperamos. Y dice que Jonás salió de la ciudad enojado, hizo una enramada, yo me lo imagino ahí haciendo algunas sombritas, ¿verdad? Con unas ramas, salió a ver qué pasaba. Dice que se sentó a observar qué sucedía con aquella ciudad. Y versículo 4, capítulo 4 y versículo 6 dice, preparó Dios una calabacera. Mientras que Jonás estaba ahí sentado a ver qué pasaba, ¿verdad? A ver cuál era lo que Dios iba a decidir. Dice que empezó a crecer una calabacera que le empezó a dar sombra a Jonás. ¿Qué es una calabacera? Pues una planta, ¿verdad? De calabaza. Y sus hojas son grandes y empezó a darle esa sombra. Y Jonás, que se puso bien contento y bien alegre porque dijo, ay, la sombrita, voy a ver qué va a hacer Dios ahora con estas personas. Y estaba muy contento. Y al día siguiente dice que Dios permitió que un gusano empezara por ahí y vino un recio fuerte de calor, el sol a todo lo que podía, tanto que le dolió la cabeza. Y Jonás empezó otra vez con su enojo. ¿Por qué se le había quitado la calabacera? En ningún momento veo que Jonás le haya dado gracias a Dios cuando le proveyó la calabacera, pero sí le reclamó cuando se la quitó. Imagínense tanto el enojo de Jonás. Estaba enojado por lo que Dios se había hecho. ¿Cuál era el propósito de Dios, hermanos, con esta calabacera? El propósito y la razón era que quería ver Dios, enseñarle a Jonás que él era misericordioso, que él había provisto lo que él necesitaba en el momento. Y le dice, te enojas por una calabacera, no es más importante las personas que una calabacera. Y Dios estaba teniendo más misericordia de Jonás que de Nínive, porque Jonás conocía la palabra de Dios y estaba enojado. Jonás conocía la palabra de Dios y estaba viviendo en desobediencia. Jonás conocía quién era Dios y no quería pregonar la salvación a los demás. Estaba teniendo Dios más misericordia de Jonás que del propio Nínive, porque Nínive vivían en pecado porque no le conocían, pero Jonás sí. Dios quería enseñarle a Jonás que no debería de ser un hombre enojón ni orgulloso. Él tenía que entender los planes de Dios y ir a la voluntad de Dios, a lo que Dios quería hacer. Cuando Jonás oró, él entendía muy bien el tema de la oración, pero lo hizo enojado. En esa oración él expresó a Dios sus razones y le dijo, yo no quería ir porque yo sabía que tú ibas a ser clemente y misericordioso. Y luego, en ese enojo tan extremo, fíjese lo que deseaba en su corazón, que Dios le quitara la vida. No quería vivir más por causa de un enojo. ¿Cuántas veces por un enojo hacemos cosas que no debemos hacer? Decimos cosas que hieren a los demás y nosotros vivimos con el enojo y nos sentamos lejos a ver qué Dios hace con las personas y no vemos las bendiciones que Dios está trayendo. Dios estaba proveyéndole sombra, estaba proveyéndole algo de tranquilidad con la calabacera, y por estar enojado no vio lo que Dios le estaba dando y lo estaba bendiciendo. La verdadera razón de todo es que Dios sabía que Jonás estaba mal. Probablemente estaba desanimado, frío también espiritualmente. Era profeta, pero con sus acciones demostraba que algo estaba sucediendo en su corazón. Quizás se había vuelto en la rutina. La historia de Jonás es sencillamente valiosa para todo cristiano. ¿Por qué? Porque así como el mecánico es mecánico porque arregla carros, el médico es médico porque trata enfermos, el evangelista es evangelista porque predica. La verdadera razón por la que Dios lo envió a Nínive no era solo por aquella ciudad, era por el mismo Jonás, que necesitaba salvarse también y entender que había algo que había descuidado. La obra evangelística nos beneficia más a todos que a los que evangelizamos.
No olvidemos que Dios no necesita de nosotros para predicar el evangelio. Nosotros sí necesitamos a Dios. Nosotros sí necesitamos que Dios esté con nosotros. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacerlo con excelencia, pero si nos olvidamos que el que nos llamó tiene un propósito a cumplir a través de nuestra vida, entonces seamos obedientes. No nos disgustemos en medio de las circunstancias o lo que Dios hace con otros, o cuando viene la necesidad o viene la adversidad. No nos disgustemos con Dios, porque así como proveyó la calabacera, así como nos ha bendecido, también sabe los momentos que nos están haciendo daño, o nos cambia el panorama para que lo entendamos y vayamos a sus propósitos. Dios sabe cuáles son las situaciones y Él hace su voluntad. Tanto te enojas por la calabacera, y le dijo: mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuántas veces en ese enojo, hermanos, nosotros descuidamos la presencia de Dios? ¿Cuántas veces en ese problema, y yo no digo que literalmente usted esté enojado con Dios o esté enojado con el hermano, pero cuántas veces en esa situación olvidamos cuál es el propósito de Dios? Que se haga su voluntad y no la nuestra. Muchas veces escuchamos sobre testimonios de bendición. Escuchamos sobre Dios sanó a tal persona, Dios bendijo esto, Dios hizo esto, y nos gozamos y nos maravillamos de lo que Dios hace. Y es bueno, hermano, alabemos al Señor por eso. Ese es el propósito, esa es nuestra fe, que los enfermos sean sanos, que haya milagros, que haya prodigios, que veamos las señales de nuestro Dios. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando la respuesta no es como nosotros la esperamos? Jonás tenía una intuición de lo que Dios podía hacer, pero no era la respuesta que él quería escuchar. Y yo quiero compartirle un video. ¿Qué sucede cuando la oración no es contestada cuando nosotros o como nosotros la esperamos? Hola, los saludamos desde Colombia. Gracias por esta invitación para compartir este testimonio de vida. Junio 2007. Daniel Esteban Escarpeta Molina, su hijo menor. Un cáncer invade su estómago. La ciencia médica nos dice tiene 3 meses de vida. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué hicimos? Como pastores, como hombres de Dios, nos aferramos a las promesas de Dios. Recordamos que colocamos textos bíblicos en las paredes de la habitación de Daniel con promesas de sanidad, y día y noche reclamábamos esas promesas. Fue un proceso doloroso de 3-4 meses, clínicas, hospitales, quimioterapias, ayunos, oraciones. Pero después de 4 meses, Danielito nos llama y nos dice: padres, tengo que comunicarles lo siguiente. Como él era un hombre que escuchaba mucho la voz de Dios, nos dijo: Dios me dice que no me va a sanar. Dios me dice que me va a llamar a su presencia. Por lo tanto, usted, padre, debe orar por mí, debe hacer lo que hizo Abraham. Abraham llevó a su hijo al altar, a Isaac, y estaba dispuesto a sacrificar. Quiero que usted haga conmigo eso, me lleve al altar. Hablando figuradamente, me dijo: entrégueme en oración a Dios, lléveme ante la presencia del Señor, entrégueme en oración, suélteme porque me voy. Ya cumplí el propósito de Dios aquí en esta tierra. Eso me lo dijo Dios. Para mí fue muy duro nuevamente escuchar estas palabras. Fue duro, ¿por qué razón? Porque veía que Daniel, 20 añitos, consagrado al Señor, él se esforzó y nosotros lo apoyamos para que pudiera aprender a tocar diferentes instrumentos, el piano, la guitarra, la batería, y la batería era su instrumento consentido. Él se especializó en la batería, pagaba maestros de percusión y día y noche dedicado, porque su sueño y su anhelo era tocar junto a su hermano, al pastor David Escarpeta, ser parte del ministerio de adoración y alabanza a él. Era su sueño. Entonces yo no entendía cómo un jovencito que no fumaba, no tomaba, murió virgen, él me lo dijo, consagrado al Señor, moría de esa manera.
y tantos jóvenes entregados a la drogadicción, al sicariato, a la maldad y al pecado, como si nada les pasa. Entonces me confundía eso. Pero llegó un momento en que tuve que hacer la oración, el 1 de enero del 2008. Fui, lo bañé, me quebré ese día porque lo vi muy deteriorado, muy cansado, muy delgadito, sus huesitos forrados en la piel. Ese día oré, hice la oración más dura y difícil de mi vida, con lágrimas e inconsolable. Oré. Fue tanta mi tristeza que Daniel me dijo: papá, un momento, venga, el que va a morir soy yo, no usted. No se entregue tanto a esa tristeza, ore con paz y con tranquilidad, porque mi tiempo de fe acabó y ahora yo voy a ver a Dios cara a cara. Lo voy a ver, fue lo que usted me enseñó, así que tome fuerzas. Lo entregué al Señor y unas horas después partió para estar con el Señor. ¿Cómo superamos este dolor tan fuerte? Bueno, a través de la palabra del Señor y a través de la ayuda de Dios mismo. Un día le dije a Dios que no podía dormir, lloraba y que tal vez esa prueba me iba a desgastar y a consumir. Que le pedía el favor que me ayudara a conciliar el sueño y que en el sueño me hablara. Y efectivamente Dios me habló y me dijo, en el sueño Él me dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego me llevó a pasajes de la Biblia que pues yo había leído pero no había tenido en cuenta, como Isaías 57:1, donde dice que el justo es cortado antes de tiempo y es quitado delante de la aflicción. Y Dios me hizo sentir a través de esa palabra que se llevaba a Daniel delante de una aflicción mayor que vendría para él y para nosotros y que no íbamos a poder superar. Bueno, y el Señor nos ha venido ayudando. Y recuerdo mucho las palabras de Daniel. Papá, este es un paréntesis, la cita es en el cielo. Un tiempo muy duro, muy crítico, de duelo, de tristeza profunda, de dolor muy grande. Pero en ese momento sentimos a Dios como nuestro Padre que es. Sus abrazos nos fortaleció, nos consoló, nos sustentó, y a través de su palabra, a través de la oración y también el tiempo, nos ayudó para continuar y seguir adelante. Y estamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón y agradecidos con Dios por lo que Él cada día hace. Así que si alguien está pasando por este momento tan duro, tan difícil, de dolor, de tristeza, de duelo, yo le aconsejo que se acerque a Dios con todo su corazón. Dios es su Padre también. Así que Dios lo puede levantar, Dios lo puede sostener, Dios lo puede llenar de paz, de consuelo y de seguridad. La palabra dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo, aférrese a Dios y viva para Él. Nuestro dolor es un dolor con propósito. Dios nos consoló para consolar a otros. Su dolor y su sufrimiento tiene propósito en Dios. Bendiciones. Dice el pastor del video: nuestro dolor es un dolor con propósito, ¿verdad? Yo no sé, hermano, qué situación usted esté viviendo. Gracias a Dios, muchos aquí podemos decir que no estamos en un duelo de una persona, pero sí hay cosas en nuestra vida que nos hacen vivir con tristeza, porque a lo mejor usted dice: mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, no se quieren acercar a la iglesia. Hay personas que quizá literalmente no vienen con un enojo delante de Dios, pero sí hay algo que les impide adorar a Dios con ese 100%, ¿verdad? Con esa energía, con ese ánimo espiritual. Y vemos algo en Jonás. Jonás lo conocemos como aquel profeta que fue y predicó a Nínive, que salió corriendo y que allá dentro de la ballena se arrepintió y cumplió el propósito de Dios. Pero no nos damos cuenta muchas veces de lo que él tuvo que pasar para darse cuenta que Dios tenía algo diferente a lo que él creía, porque vemos a un Jonás en el capítulo 2 arrepentido.
Ahí dentro de la ballena él estaba clamando a Dios con una oración sincera. Le dijo: ahora sí voy a cumplir el propósito. Me doy cuenta que no hice bien, que me quise ir de tu presencia. Y en el capítulo 4 vemos a un Jonás totalmente diferente. Parece que no es el mismo Jonás, porque ahora Jonás está enojado porque Dios extendió su misericordia. Yo quiero invitarlo un momento ahí en su lugar a orar a Dios. Si usted quiere venirse a este altar, el altar está abierto. Pero si usted está pasando por una necesidad en esta mañana y ha descuidado la oración, hermano, yo quiero que hoy se comprometa con Dios. Queremos ver resultados en nuestra iglesia, en sanidad, en milagros. Busquemos a Dios como iglesia. Queremos ver resultados en nuestro cuerpo, en la sanidad. Busquemos a Dios en oración. Queremos ver resultados en nuestra familia. Busquemos a Dios en oración. Y yo no digo que usted, si está a lo mejor enfermo y no ha sanado, es porque no ore. Recordemos que se hace la voluntad de Dios como Él quiere, en el tiempo el que Él quiere, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero tenemos que saber que nuestra actitud no debe ser como la de Jonás, sino ser hombres y mujeres obedientes. Yo le invito a que eleve una oración ahí en un momento y le diga: Señor, ayúdanos, Señor, a que cada instante de nuestra vida, en cada circunstancia, Señor, sepamos que tú eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, que tú eres, Señor, nuestro brazo fuerte, Señor, que nos sostiene. Torre fuerte, Señor, es tu nombre, Jehová, porque tú eres bendito. Torre fuerte eres tú, Señor, que nos sostiene en toda tempestad, en toda angustia. Y así como estos hombres, Señor, en aquel barco clamaban a su Dios, hoy en esta mañana clamamos al Dios de dioses y Señor de señores, que en medio de cada necesidad, Señor, que haya en este lugar, que en medio, Señor, de cada circunstancia, Dios, que alguien esté viviendo, no permita, Señor, que la voz del enemigo venga a destruir, que la voz del enemigo, Señor, venga a perseguirnos y a decirnos: mira para qué oras, mira para qué te esfuerzas, mira para qué vas aquí, vas allá. No hay resultados, Dios no te escucha. Hoy Dios te dice que Él está contigo, que Él tiene especial cuidado de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, que eso que estás atravesando no es para siempre, es para que el nombre de Jehová sea bendito, es para que el nombre de Jehová sea glorificado. A través de tu problema tú puedas tener ese propósito de bendecir a otros. A través de tu circunstancia puedas bendecir a Dios en medio de la tempestad. No hace falta bajar a lo profundo del mar, no hace falta bajar a las profundidades y que te encuentres con ese problema llamado pez. No hace falta que bajes a lo profundo del mar y ahí empieces a clamar a Dios. Alábale a Dios hoy que puede ser hallado. Alábale a Dios hoy que puede ser glorificado. Hoy que nadie te dice que cierres tus labios, adora a Dios unos momentos. Dile: gracias, Dios. Si tú no estás pasando por una dificultad, adora a Dios. Si no estás pasando por un problema, adora a Dios y dile: gracias, Señor. Pero que esta mañana ninguno de nosotros nos vayamos sin exaltar su precioso nombre. Ayúdanos, Señor, a clamar de día y de noche, a no escondernos, Señor, en el pecado, a no escondernos, Señor, queriendo huir de tu presencia, porque al final su presencia nos va a encontrar, al final su brazo nos va a sostener, al final Dios sigue estando ahí. Y aunque tú y yo queramos huir, aunque tú y yo queramos alejarnos de su presencia, Él nos va a decir: Jonás, ¿qué estás haciendo aquí? No te envié yo a proclamar lo que he hecho contigo. ¿Qué estás haciendo aquí? No te he dicho que yo soy tu Dios. No te he dicho que yo te sostendré. No te he dicho que no te debes de temer, porque yo soy tu brazo fuerte, porque yo soy el poderoso de Israel, porque yo soy el alfa, porque yo soy la omega, porque yo soy el principio, yo soy el final. Yo sé que tus dificultades han venido a sobrepasarte, pero confía, confía, confía en el Señor, confía en el que todo lo puede, confía en el que nos ha llamado y en el que está aquí en este lugar. Dice su palabra: venid a mí los que están cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuál
es tu necesidad en esta mañana? ¿Cuál es aquello que has querido esconder de la presencia de Dios? Hay orgullo en tu corazón, hay enojo. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haber hecho cosas que no son de tu agrado. El creer, Señor, que yo puedo solo y que lejos de tu presencia, Señor, yo estaba bien. No es así. El Señor te atrae a su presencia hoy con lazos de amor y te dice, vuelve a casa, que ahí yo te haré descansar y de ahí yo quitaré todo aquello que no te ha hecho feliz, todo aquello que ha venido a tu mente a traer prisión, aflicción. En la casa de Dios hay libertad, en su casa hay sanidad, en su casa hay restauración, en su casa hay lo que tu alma necesita y se llama Jesucristo. Adórale unos momentos más, adórale unos momentos más a nuestro Dios. Gracias, Señor. Con el poder de tu espíritu. Sí, mi Dios. Mi vida Nunca más, Señor, seremos igual, porque tú nos has transformado, porque tú, Señor, quitas todo aquello que nos estorba.